¿Por qué la historia universal es solo la historia de Europa? Lo más probable es que en el colegio te hayan enseñado que la historia se divide en 4 etapas: primitiva, edad antigua, edad media y edad moderna. Pero, ¿por qué no cuestionamos la sucesión lineal de la historia universal, que va desde Grecia y Roma hasta Europa? De la Edad Antigua se menciona que Grecia y Roma son los antecesores de la cultura europea, pero ¿y las demás culturas? Ni siquiera son mencionadas. De la Edad Media nos enseñan el feudalismo como si fuera algo universal, pero solo sucedió en Europa y no existió en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si la historia universal no tiene nada de universal, ¿cómo es que Europa se coloca como la protagonista de la historia? En 1492, con la llegada de los europeos a América, surge la idea de raza, y se empieza a clasificar a los humanos como indios, negros, mestizos, blancos. La idea de raza dio legitimidad a la dominación de los blancos sobre los indios y negros en la época de la conquista. Es indio, su naturaleza es ser de la servidumbre. A lo largo del siglo XVI y XVII, Europa se constituyó como el centro del mundo, porque tenía el control del mercado mundial e impuso su dominio colonial. Se empieza a contar la historia desde el punto de vista de los vencedores. A mediados del siglo XVIII, los europeos generaron una nueva forma de ver la historia, ubicando a los pueblos colonizados de América y África en el pasado. Esos pueblos son retrógradas, todavía siguen viviendo en el pasado. ¿Te suena familiar? Tarde o temprano, los pueblos americanos tenían que llegar a ser como Europa, porque Europa era la cúspide de la civilización, lo más avanzado de la humanidad. O eso es lo que ellos creían. Según autores eurocéntricos, la modernidad es una salida de la inmadurez, la emancipación de la razón producida por el éxito histórico de los europeos. Pero esta es una moneda de 2 caras. Por un lado está la grandeza de la modernidad, pero por otro lado, la violencia que ejerció Europa y Estados Unidos para imponer su modernidad al resto del mundo. Repasemos. En el siglo XVI accedían a la modernidad quienes se convertían al cristianismo. En el siglo XVIII la salvación estaba en la civilización con estados-nación modernos. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la modernidad está en el desarrollo, que se asocia a la democracia y al mercado. Pero ¿y si los diversos grupos humanos no querían ser parte del cristianismo, ni ser parte de un estado-nación moderno, ni mucho menos estar regidos por las leyes de los mercados? Hermano libertario, yo te respeto, espero lo mismo de ti. Pues si los pueblos no querían la modernidad europea, se la metemos a punta de guerras y ataques violentos e irracionales, causamos un daño irreparable y después nos justificamos diciendo que era necesario para salvarlos de su ignorancia. Y pues es eso, hasta ahora tenemos una visión eurocéntrica de la historia, y el eurocentrismo no se refiere a todos los modos de conocimiento que se producieron en Europa, que son muchos. Se refiere a uno que se impuso a nivel mundial y colonizando. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, porque tengo una vida universitaria que me está consumiendo hasta el espíritu y el alma. Más bien, este tema de la colonialidad y el colonialismo es bastante complicado porque los autores del giro de colonial escriben muy difícil, como si no quisieran ser leídos por nadie. Es bromita nomás. Pero sí, es bastante complicado y no sé si me he dejado entender, así que te agradecería mucho si dejas en los comentarios si fui clara, y si no lo fui, pues trataré de mejorar mi capacidad de síntesis y de comunicación. Chao.